días a todas y todos. Soy Norberto Lloves, secretario científico de la Escuela de Psicoterapia. Volvemos con los miércoles científicos, luego de 2 semanas de feriados. Y tenemos el gusto hoy de presentar al grupo de Psicoanálisis y Política. Le doy la palabra a la coordinadora de la mesa, a Liliana Cerul. Liliana. Hola a todos, ¿se escucha bien? Vamos probando. ¿Se escucha? Buenos días a todos y a todas. Bueno, voy a presentar la mesa de hoy. La mesa del día de hoy está presentado, la presentación de estos trabajos es de nuestro grupo de política y psicoanálisis que funciona en la escuela desde el año 2016, mediados creo, ¿no? 2016, sí. Coordinado por el doctor Sebastián Plut, y somos nosotros 3 parte integrante de este grupo. Nos reunimos los segundos y cuartos lunes de cada mes a pensar juntos a partir del psicoanálisis cuestiones actuales, sociales, políticas. Están todos invitados, aquellos que quieran participar, y serán bienvenidos, bienvenides todos aquellos que quieran, bueno, venir a nuestro espacio y encontrarnos para poder intercambiar ideas. Voy a presentar la mesa. El primer trabajo es un trabajo pensado, trabajado por nosotros 3 integrantes de este equipo. El equipo también lo conforma la licenciada Rosana Castro Guajolda, algo por el estilo, la licenciada Gabriela Rena, Silvia Liborsi, Alberto Amil, Liliana Cerul, coordinado, como dije, por el doctor Sebastián Plut. El tema que nos convoca es Freud y la psicología de los pueblos. Y, el tema que va a leer en este momento nuestro compañero Alberto Amil es la dimensión social de nuestra subjetividad. Alberto Amil es psicoanalista, psicólogo de la UBA, profesor regular de la Cátedra de Historia de la Psicología de la UBA, 11 años coordinador por la Facultad de Psicología del Penal de Devoto en el programa Educación en Cárceles por UBA 21, y autor de diferentes trabajos en congresos internacionales llevados a cabo en este país. Silvia Liborsi, también licenciada en Psicología de la UBA, quien les habla, también licenciada en Psicología, psicoanalista, también presentadora de diferentes trabajos, y el doctor Sebastián Plut, es doctor en Psicología, psicoanalista, coordinador de este grupo, como dije anteriormente, y miembro fundador del grupo Psicoanálisis David Maldaski y director de la diplomatura Algoritmo David Lieberman de la UAI. Bueno, vamos a dar comienzo. Alberto Amil va a hacer lectura de nuestro trabajo. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Voy a dar lectura al trabajo que lleva por título La dimensión social de nuestra subjetividad, y que comparto la autoría, como se ha mencionado, con la licenciada Silvia Liborsi y la licenciada Liliana Cerul. Dice así: podemos comenzar con una pregunta. ¿Qué significación tienen las llamadas condiciones subjetivas en el desarrollo de los procesos colectivos que tienden a una transformación de la realidad social? Desde tiempo atrás se insiste en la microfísica del poder, que podría señalar un trayecto desde lo colectivo hacia lo individual. Es Freud quien descubre que la fortaleza con que cuenta el poder para dominarnos no está por fuera, sino dentro de nosotros mismos, instalada en el dominio interior, organizando con su aparato de dominación nuestro propio aparato psíquico. Resulta necesaria entonces una teoría de la subjetividad que contenga en sus presupuestos mismos la densidad histórica del mundo que organiza
dicha subjetividad. Pensamos que es Freud quien intenta dar cuenta de esta determinación histórica en lo subjetivo, señalando de qué manera la historia está presente articulando y organizando el aparato psíquico, donde lo social se ha interiorizado hasta tal punto en el sujeto que éste aparece integrado en la reproducción del sistema que lo produjo. Freud, comprendiendo la dominación externa, mostrará que dentro del campo subjetivo persisten como categorías descriptivas de su comprensión y funcionamiento las categorías presentes en el orden represivo social. Si cada uno de nosotros ha sido constituido por el sistema de producción histórico, el aparato psíquico no hará sino reproducir y organizar ese ámbito individual como adecuado al sistema para poder vivir y ser dentro de él. Podría concluirse entonces que lo subjetivo es absolutamente incomprensible de no extenderse hasta alcanzar el campo colectivo de las determinaciones históricas. Desde luego, este problema se encuentra presente en la construcción freudiana. Su psicología siempre incluyó al hombre dentro de la complejidad del mundo y puede ser considerada como una ciencia histórica, es decir, constituyendo al sujeto como el lugar donde se verifica y se debate el sentido de la historia. Si consideramos aquellas obras de Freud llamadas sociales, como El malestar en la cultura, Psicología de las masas y análisis del yo, Moisés y el monoteísmo, El porvenir de una ilusión, el problema de lo colectivo y lo histórico es explícito. Pero aún en sus trabajos, donde trata la organización psíquica desde un marco que dio lugar a que se la llame psicología profunda, también encontramos como fundamento esta determinación social en su proceso de formación. Debe aclararse que al tratar lo social, no lo estamos considerando únicamente como marca, como imposición, sino también, y esto es fundamental, como resultado de un conflicto donde la forma de lo social triunfa solo bajo el modo de una transacción, es decir, una elaboración subjetiva de un acuerdo, al que se llega luego de una lucha, donde el que va a ser sujeto no se ofrece mansamente a ser moldeado por el sistema, sino que apelará a resistirse. Si hubo transacción, hubo lucha en el origen de la subjetividad, y el sujeto es el resultado de ese proceso. Desde luego, siempre que hay lucha, suele haber vencedores y vencidos. En nuestra opinión, la psicología tradicional se focaliza en el estudio de la conducta del hombre vencido, reducido a mecanismo, el que ha sido adaptado. Y cuando el hombre no está vencido, la psicología empirista estudia el modo de modificar el mecanismo para reducir sus resistencias, redoblar el determinismo, reforzarlo y volver a vencerlo. El conductismo es el ejemplo más claro. Tengamos en cuenta que la Escuela de Chicago concluyó proponiéndose como un programa social. En oposición, la obra freudiana permite pensar el sujeto como una fuerza de resistencia pronta a surgir, inagotable, y sin la cual todo proceso histórico de transformación carecería de fundamento. De esta manera, resulta posible pensar psicología de las masas y análisis del yo como el lugar donde el poder individual se debate en apertura hacia el poder colectivo. En nuestra consideración, el psicoanálisis
en tanto método terapéutico, no solo proporciona una comprensión limitada a lo individual, ya que la teoría psicoanalítica nos ofrece una explicación respecto del orden que organiza todo nuestro sistema histórico de vida. Siendo así, resulta inaceptable que se argumente que el psicoanálisis forme sistema con la permanencia del sistema productor de enfermedad y en función de objetivos específicos proponga la salvación individual dentro de la perdición colectiva. El psicoanálisis jamás ha propuesto un tipo de cura donde el sujeto resulte solitario, solipsista, aferrado a la impotencia de su propio cuerpo individual, sin posibilidad de apertura al cuerpo común de lo colectivo. Lo exterior y colectivo no puede pensarse ya como en oposición a la subjetividad. La subjetividad se inserta en la materialidad del cuerpo histórico junto a otros hombres y su actividad colectiva para contar con la posibilidad de despliegue efectivo de la propia actividad. Lo que acabamos de señalar admite ser desarrollado desde la concepción edípica. Nuestro drama inicial, el de todo sujeto que se incorpora a la cultura, no coincide en absoluto con el planteo que nos presenta la psicología tradicional, es decir, el del niño indefenso y sometido que se proyecta sin más dentro del ámbito de la represión. Recibe el sello del sistema, sus valores y normas, y resulta un infante inocente y amoroso, rendido al poder. Para Freud, las cosas son muy diferentes. El drama del encuentro del niño con las normas aparece bajo la forma de una lucha, un enfrentamiento donde se intenta dominar la voluntad del adversario, lo que se convierte en una lucha a muerte, es decir, la castración. Como sabemos, esta lucha a muerte, que está presente en el núcleo de la subjetividad de cada uno de nosotros, determina nuestra inclusión dentro de la sociedad y las relaciones humanas. En el desenlace del complejo de Edipo, será la ley del padre la forma normativa de su imperio. Esta ley absoluta que descansa sobre la angustia de muerte organizará la lógica de la conciencia y el tránsito de todo deseo que quiera prolongarse hasta la realidad. Todo niño ha intentado no someterse al poder que reprime su deseo. Cada uno de nosotros, al menos en la niñez, puede haber sido un rebelde. Pero esta rebeldía, que llevó un enfrentamiento a muerte a causa de la culpa que trajo consigo el arrepentimiento y el amor, llevó a instaurar definitivamente el poder de la ley del Padre muerto en nosotros mismos. Pero la agresión, que en un momento anterior intentó abrir camino a nuestro deseo y nos condujo a enfrentarnos con el obstáculo que el Padre representaba, por más amado que fuera, es precisamente la agresión que ahora, por culpa, dirigimos contra nosotros mismos y probablemente la que el sistema exterior aprovecha para mantenernos obedientes a él, es decir, que utiliza nuestra propia fuerza. Dicho de otra manera, el sistema no utiliza solo el poder de su fuerza para dominarnos, sino también la fuerza de los dominados mismos. Pero es preciso aclarar algo importante. El Edipo no es una forma impuesta por sistema alguno. Se trata de un desenlace espontáneo y no ha sido el sistema social dominante quien lo haya organizado, respondiendo a una necesidad de su propio imperio. Lo que el sistema hace es algo mucho más simple. Utiliza en su propio provecho esta primera salida infantil para apoyar sobre ella
el poder de sus instituciones. Las formas objetivas de dominación consiguen así su ratificación subjetiva, el acuerdo, diríamos, ¿no?, entre comillas, inexplicable que constituirá su bastión, al parecer inexpugnable, asiento de su poder, como si la esencia misma del hombre solicitara desde dentro de sí mismo el ejercicio de la dominación. Las características actuales del sistema, tal como se expresa hoy, refleja la lógica egoísta y cruel del padre primordial, presente de manera cada vez más creciente en el poder con el que se impone. Regreso del padre primordial que despierta aquellos sentimientos ambivalentes que despertaron los hermanos luego del momento mítico del parricidio. Hostilidad vuelta a culpa y anhelo del padre vuelto deseo de dominación. Al respecto, Freud dice que las masas siguen necesitando quien las gobierne, y esto va más allá de las consecuencias de maltrato que pueda incluir gobernar. En el mismo texto, Freud dice que luego del parricidio, el recuerdo de la hazaña libertadora y las recíprocas relaciones de sentimientos que habían nacido entre ellos durante la época de expulsión, lo llevaron a unirse y pactar una especie de contrato social, primera organización social que implicaba renuncia pulsional y obligaciones mutuas, que deriva en la ley del padre como forma de supervivencia humana. Lo novedoso de nuestra época es la progresiva disolución de las ligazones comunitarias, espacio por donde se asoma los efectos del padre primordial. Lo reprimido que regresa es la hostilidad. En este sentido se puede pensar en la hostilidad excesiva, más que en lo renunciado. La hostilidad está dirigida al otro. Lo imperioso es el triunfo sobre la alteridad. Ana Beresín sostiene: la potencialidad cruel está presente en la condición humana, en la construcción social y colectiva de lo histórico-social, condición histórica ni esencial ni inmutable. La creencia en el propio poder y el peligro que tal creencia trastabille ante la presencia del otro, que nos obliga a aceptar en su semejanza lo profundamente diferente y su capacidad de autonomía, derriba toda ilusión de omnipotencia. El otro nos conflictúa y nos enfrenta a nuestros límites, por lo tanto, es fuente de problematización para el sujeto. No solo se trata del interjuego de amor y odio que todo vínculo despierta, sino de la destructividad hacia ese otro semejante que produce la desligación del otro o la desaparición de éste. Es el modo de eliminar la problemática más decisiva para cualquier sujeto. La hostilidad. Liliana, silencia el teléfono. Decía entonces, Ya te lo silencié. Ya. Decía entonces, la hostilidad, vuelta a culpa contra sí mismo, se evidencia en estos quiebres, en estas grietas. La hostilidad hacia el otro es en definitiva contra uno mismo. No hay vida humana, ni el bien hacer, ni el mal hacer, sin el otro. Allí, en esos encuentros con los otros, las otras, que se arman
se construyen las diversas subjetividades, dando lugar a la creación de tejidos sociales, sostenedores de la vida. La alteridad es un límite y a la vez una posibilidad. A las condiciones subjetivas las entendemos como un reconocimiento de lo humano, como conciencia humana, y esta conciencia está enmarcada en las relaciones que se establecen con el medio, es decir, con los otros. El sujeto construye y es construido en su realidad histórica, social y cultural. Es en estas épocas donde la subjetividad sufre procesos de ataque, intentos de desmembrar estructuras sociales que derivan en procesos de desubjetivación. Estos procesos se ven reflejados en ataques al pensamiento. Prevalece a nuestro entender la descomplejización psíquica, quedando el sujeto imposibilitado del hacer, de generar resistencias a modo de soporte y sostén frente a los ataques externos, realidad que avasalla pensamiento y psiquismo. Mientras, la historia nos dice que en la resistencia quizás encontremos algún sendero. Es todo. Muchas gracias. Bueno, antes de continuar con Sebastián Plut, los invitamos a hacer preguntas, intercambios y demás por el chat. Sebastián, te damos la palabra. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias a la escuela por invitarnos a participar del ciclo científico y a todos los que están participando, que se sumaron a que podamos conversar. Como la mesa se llama Freud y la psicología de los pueblos, a mi trabajo yo le puse creativamente el título de Freud y la psicología de los pueblos, ¿no? Bien, a poco de andar, uno descubre que tanto en el terreno académico como en la práctica política, con frecuencia se hace visible la complejidad de la categoría pueblo. Dicha complejidad se pone de manifiesto al momento de formular definiciones conceptuales sobre qué es el pueblo, pero sobre todo cuando necesitamos enlazar tales hipótesis con los hechos concretos. Algo similar planteó Borges en el prólogo a la edición de 1955 de su Historia Universal de la Infamia, cuando afirmó: los compadres son individuos, y no hablan siempre como el compadre con mayúscula, que es una figura platónica. Teorías políticas, sociológicas y psicoanalíticas, e incluso con ayuda semiológica, intentaron recubrir, con palabras, juicios y razonamientos, esa experiencia que llamamos pueblo. Cada acierto conceptual de inmediato parece desdibujarse y perder sus contornos cuando deseamos aprehender en los hechos el quién, el cuál o el dónde del pueblo. Si posee una estructura, una frecuencia, quizá una intensidad o un origen, son algunos de los escasos recursos que siempre con insuficiencia tratan de envolver o capturar algo que a la vez con certeza intuimos que ocurre. Tal vez debamos asumir que la categoría pueblo tiene algo de enigmática, y que parte de ese enigma quedará siempre irresuelto. Sin embargo, la brecha existente entre los desarrollos teóricos y la praxis y discurso político no constituye un menoscabo para unos u otros. Al contrario, constituye una zona fecunda que da lugar a nuevos interrogantes y hallazgos. No por nada, si volvemos a la bibliografía freudiana, hace un siglo pensamos y repensamos qué quiere decir que la psicología individual es simultáneamente psicología social. O más acá en el tiempo, ¿qué decimos cuando expresamos que lo personal es político? En lo que sigue entonces nos proponemos primero revisar la categoría que Freud denominó psicología de los pueblos.
y luego establecer qué otras hipótesis freudianas pueden enriquecer dicha categoría. Freud aludió a la psicología de los pueblos en diversos textos, sobre todo en Tótem y Tabú y Moisés y la religión monoteísta. Uno de los ejes centrales para Freud era el simbolismo universal, el cual puede ponerse de manifiesto en los sueños, aunque no es exclusivo de estos, sino del representar inconsciente, que luego se expresa también en el folclore, los mitos, las sagas, en giros idiomáticos, en el saber refranero y los chistes. Decir simbolismo universal, entonces, es definir un sector del patrimonio común de la humanidad. Otro aspecto fundamental es la equivalencia que Freud establece entre la psicología de los pueblos y la psicología individual. Es decir, equipara a los pueblos con el sujeto. En ese contexto, indica el valor del horror al incesto, así como sus derivaciones culturales, la moral, la religión, la ética, los regímenes políticos y el derecho. Sin duda, para lo que estamos exponiendo, cobra particular importancia otro de los conceptos que Freud incluye en su comparación: la centralidad de las ligazones libidinales. Al mismo tiempo, Freud se pregunta por aquello que hace posible la continuidad psíquica entre las generaciones. Y aquí vale una aclaración. Freud no se está refiriendo a la transmisión psíquica en el marco de una familia, sino a la continuidad en la humanidad. Recordemos que Freud decía que el yo expresa la historia individual, el superyo expresa la historia familiar, y el ello es la cifra de la historia de la especie humana. En síntesis, la psicología de los pueblos para Freud es la categoría que permite pensar lo común, la cultura y los lazos libidinales en el contexto amplio de la historia de la especie. En consecuencia, cobra valor la pregunta sobre cuáles son los contenidos y las vías por las que todo ello se transmite, dado que, como Freud mismo dice, no alcanzan ni la comunicación directa ni la tradición para responder a tal interrogante. Para Freud, entonces, el eje determinante de la psicología de los pueblos se encuentra en la hipótesis filogenética, hipótesis que sostuvo y defendió durante toda su obra, y que por razones aún no comprendidas ha sido parcialmente abandonada por la comunidad psicoanalítica. La psicología de los pueblos supone preguntarnos por los enviones que en cada vida singular despiertan la acción eficaz de las predisposiciones y contenidos adquiridos en nuestra larguísima historia como especie. Dice Freud, si suponemos la persistencia de tales huellas némicas en la herencia arcaica, habremos tendido un puente sobre el abismo entre psicología individual y de las masas. La categoría pueblo, entonces, exige que asumamos que no hay abismo entre lo singular y lo colectivo. Pueblo, diferencia y antagonismo. En la figuración mítica que propone Freud, las luchas fratricidas que siguieron al parricidio concluyeron en una unidad, un contrato social, a partir de 4 factores determinantes: la percepción de los peligros que entrañaban tales luchas, la evaluación de su inutilidad, el recuerdo de la hazaña libertadora consumada en común y las ligaciones afectivas que habían nacido entre ellos durante el período opresivo. Asimismo, señala que en el acontecer histórico sucede que cuando se deshace la fusión que liga a un colectivo, muy posiblemente se deba a que anteriores divorcios salieron nuevamente a la luz. Es decir, todo propósito de unidad de lo disperso debe afrontar un riesgo, que aquello que fue producto de una soldadura se reencuentre con sus antiguas fragmentaciones. Dicho en forma más conceptual, para Freud, la unidad fraterna exige una renuncia pulsional, sobre todo de la agresividad y de la indiferencia. Cada individuo, dice Freud, ha cedido un fragmento de su patrimonio, de la plenitud de sus poderes, de las inclinaciones agresivas y vindicativas de su personalidad,
De estos aportes ha nacido el patrimonio cultural común de bienes materiales e ideales. En síntesis, pueblo es la supresión de todo abismo entre lo individual y lo colectivo, la unidad de lo diferente que debe afrontar permanentes riesgos de fragmentación y la renuncia al ejercicio de poder. Dicho de otro modo, pueblo es la configuración antagónica de la ilusión de omnipotencia, el egoísmo y el odio. La fragilidad como categoría que define al pueblo. Propongo pensar entonces que la fragilidad es la categoría que define al pueblo. Hay otros términos que pueden asociarse, como desvalimiento o vulnerabilidad. Sin embargo, para ser más preciso, lo que define al pueblo no es únicamente la presencia de la fragilidad, que de hecho es universal. Lo que lo define, pues, es el tipo de vínculo que establecemos con aquellas fragilidades, propias y ajenas. Dicho vínculo consiste en saber sobre ellas, no desconocerlas, y en el hecho de fundar allí la razón de toda política. Por el contrario, quien se autoconvence de una fatua omnipotencia asume siempre una posición de excepción y superioridad. Este abomina de sus propias fragilidades y atribuye un valor denigratorio a las ajenas. La heterogeneidad, que antes mencioné como unidad de lo diferente, es también un vector de la fragilidad, aunque fragilidad no debe homologarse con impotencia o derrota. La heterogeneidad entonces deviene en inevitable y se termina creando siempre que admitamos y reconozcamos nuestras fragilidades. Freud da una pista cuando examina el origen de la comunidad y dice que consiste en la unión de muchos débiles y de potencia desigual. Es en esta composición de débiles y desiguales, precisamente, donde anida la riqueza y también la fragilidad del campo popular, y particularmente de su unidad. La unión de los débiles es la oposición al poder del más fuerte. Claro que una vez que se ha dado ese paso decisivo, surgen nuevos problemas. ¿Cómo hacer de esa creación algo duradero? Un primer paso, entonces, es cómo se origina la unión. Luego, cómo perdura. Y finalmente, cómo se perpetúa. Todos estos pasos entrañan riesgos, en tanto la comunidad, reitero, se compone de elementos de poder desigual. Más aún, Freud sostuvo respecto de la ligazón social, cito textual, que nada se habría conseguido si se formara solo a fin de combatir a un hiperpoderoso y se dispersara tras su doblegamiento. Por todo ello es que el pueblo nunca está enteramente en el poder, pues su lugar, aun cuando durante un tiempo ejerza el gobierno, es la resistencia. Resistencia a la violencia, a los abusos de poder, a la desigualdad. Entiéndase que resistir no es aguantar, sino disminuir o eliminar tales desigualdades y violencias. El pueblo, entonces, es la representación política de las fragilidades en conflicto y lucha contra el poder. Para terminar, a la cultura del éxito anteponemos la jerarquía de las fragilidades. El hambre es una de ellas, pero no la única, puesto que la fragilidad humana es constitutiva, quizá sea el rasgo humano por excelencia. La cultura es frágil, el amor y los vínculos también lo son, y por qué no nuestros conceptos. Dilucidar el mal fue y es tarea necesaria, pero entender la subjetividad que nos une e identifica requiere de una reflexión permanente, de un trabajo de elaboración constante. Debatir sobre nosotros mismos tiene una función esencial, pues pensar que no somos como ellos no alcanza. Cuando Freud formula que la hipótesis filogenética permite tender un puente sobre el abismo entre psicología individual y de las masas, está afirmando por un lado que el abismo es el negativo del pueblo,
Y por otro lado, que no debemos olvidar nuestro pasado, nuestros orígenes, nuestra historia colectiva y de la especie. Con ello, evocamos el libro Ser judío de León Rosichner. Él se pregunta sobre su pertenencia a la comunidad judía y por qué no debía renunciar a esa identificación para ser revolucionario. Sostiene que lo que siente en común con todos los judíos es pertenecer a una comunidad que por el mero hecho de serlo les ha valido la persecución y la muerte. Esto es, una vez más, se trata de la fragilidad, de uno de los rasgos que lo identifican para luchar contra el mal del mundo, o como dice Rosichner, contra la internacional del sufrimiento que viene al hombre por mano del hombre. Muchas gracias. Bueno, esperamos comentarios, preguntas y demás por el chat. ¿Alguno? ¿Algo para decir? Pensábamos por acá que si bien no sabíamos el tema con Sebastián, si bien qué íbamos a hablar cada uno y hacíamos comentarios, evidentemente hay cruces entre un trabajo y otro, ¿no? Alberto. Sí, yo creo que esa unión está dada o esa coincidencia no tan coincidente, creo que está dada por el taller y por el trabajo que hemos tenido durante todo este tiempo, ¿no? No solamente de este año, sino de años anteriores. Creo que hemos ido también amasando nuestras ideas y nuestras posiciones, bueno, de acuerdo a lo que hemos ido armando entre todos. Que esto es el armado que se propone al final del... Es un armado pequeño, ¿no?, en un grupo pensante, pero que este es el armado subjetivo que también se presenta al final de nuestro trabajo. Sí, podríamos pensar que estos trabajos que presentamos en el día de hoy, como Silvia Liborsi acaba de expresar, es un poco producto, ¿no?, de las cosas que vamos pensando, de esta interrelación que nosotros tratamos de pensar entre psicoanálisis y política, ¿no? Un cachito más alto, Alberto, para que se escuche. Bueno, decía, ¿no?, como que estos trabajos de alguna manera surgen, ¿no?, de lo que vamos viendo, ¿no?, a lo largo de nuestras reuniones. Bueno, por eso, digamos, siempre aprovechamos estos espacios para, digamos, invitar a todos aquellos que quieran sumarse en este grupo donde tratamos de ver, ¿no?, como se ha dicho, cuestiones políticas, pero que tengan que ver fundamentalmente con una mirada psicoanalítica, o qué es lo que el psicoanálisis de alguna forma nos permite iluminar sobre las cuestiones de la política. Así que bueno, como hacemos siempre, reiteramos la invitación para todos aquellos que, bueno, pueden interesarse en estas temáticas. Y también la idea, además de esta invitación que acaba de expresar Alberto, estos espacios, el que estamos ahora, es una forma que nos interesa para poner de alguna manera a prueba las hipótesis que vamos trabajando, dado que poner a prueba es discutir con otros y escuchar otras voces y no siempre las propias, ¿no? Así que... Sí, perdón, Sebastián, sí, tengamos presente una cosa, digamos, nunca hemos pretendido que estas categorías que mencionamos tengan un carácter de definitivas o absolutas. Justamente lo que nos interesa, como de alguna manera quedaron expresados en estos dos trabajos, son los otros, ¿no? Lo que los otros opinan, digamos, bueno, lo que los otros pueden traer para el enriquecimiento de estas temáticas. Voy a leer algunos comentarios que está viendo y después, bueno, permiso. Estamos con una. Por un lado, Alicia Levin
felicita por los trabajos y agradece. Desde el Departamento de Capacitación hay una pregunta que dice así: muy interesante respecto a la noción del pueblo, cómo pensar ahí la dimensión afectiva, libidinal, y qué lugar juega el odio si lo tiene. Iliana Jiménez dice: muy buen trabajo, muchas gracias. ¿Podemos establecer una relación de la condición entre culpa y la posición del esclavo en relación entre, supongo yo, amor, odio, será, amo, esclavo? Wow, qué preguntita. Ahí. ¿Alguno quiere, alguna quiera? Y quizás esta pregunta del amo y el esclavo la puedan responder porque está más ligada al trabajo de ustedes, me parece, Alberto, Silvia y Liliana. Sí, sí, está presente en este trabajo, ¿no? Digamos que nosotros hemos elaborado la relación del amo y el esclavo, ¿no? Nosotros hemos tratado de describir de alguna manera que justamente, ¿no?, el planteo del amo hace sucumbir las posibilidades del dominado. Pero también, ¿no?, lo que hemos pensado es que el dominio que queda planteado desde el psicoanálisis poco tiene que ver con el dominio que nos plantea la psicología tradicional. Digamos, es cierto que, digamos, en el final del Edipo, como decimos, a partir de esa lucha, hay un determinante. Pero nosotros consideramos que esa posibilidad, ¿no?, donde el sujeto está constituido en su relación con la cultura, siempre expresa como la posibilidad de lucha. Nosotros consideramos, ¿no?, si el sujeto está constituido en términos de lenguaje, el lenguaje es inagotable. Siempre se puede decir algo más respecto de las cosas, ¿no? Entendemos que si bien hay algo de la agresión que tiene un carácter estructural, ¿no?, esto está dado, es así. Esto no quiere decir que tengamos que estar reducidos a la impotencia. No, el psicoanálisis nos plantea un sujeto en términos del deseo, ¿no? Por lo tanto, es un sujeto predispuesto de alguna manera a un tipo de lucha. Bien. ¿Alguno quiere agregar algo más? Respecto, no, yo quería referirme a la pregunta previa, que pregunta sobre el odio, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, a esa iba. En combinación con las ligaciones libidinales. En principio, todos sabemos que Freud planteaba la ambivalencia de sentimientos siempre presente, siempre que hay amor hay odio, ¿no? Lo que pasa es que, claro, hay que ver qué lugar en los vínculos tiene el amor y qué lugar tiene el odio. En el problema económico del masoquismo, Freud dice que la voluntad de poder, poder como verbo, no como sustantivo, se puede degradar hacia la pulsión de dominio y más aún se puede degradar hacia la pulsión de destrucción. Es decir, que la hostilidad puede tener diferentes destinos. En general tenemos una mirada negativa de la hostilidad, pero claro, esa hostilidad es negativa si se transforma en odio o en destrucción. Porque de hecho Freud, esto lo desarrolla también cuando habla del narcisismo, de las pequeñas diferencias, dice que toda ligazón libidinal deja un resto de hostilidad que es dirigida hacia afuera, es decir, la hostilidad es un modo de crear una exterioridad también. Y después depende de cuáles son los vínculos con esa exterioridad, porque no siempre son vínculos criminales. De hecho, Freud habla de una hostilidad inocente a veces, en el sentido de no generar daño,
Pero quiero decir, la hostilidad es una forma de crear una exterioridad, una espacialidad con la cual se produce un intercambio. Salvo que el factor unitivo no sea la ligación libidinal, sino el odio. Y entonces ya no se crea una exterioridad, sino que se crea aniquilación de aquello que está afuera del grupo. Pensaba en esto que recién estabas trayendo, Sebastián, es como una libre asociación casi, sobre lo que se puede, no solo de esa forma, sino la contrapartida, que el poder tiene que ver también como cierta afirmación de uno mismo. El poder también como puede entenderse desde lo político, pero también pensaba en esto de Podemos es algo que surge como poder, Podemos como posibilidad de poder hacer algo, es posibilitador tanto del amor, el poder, como del odio, o de la tensión necesaria para que exista uno, tiene que existir lo otro. ¿Se entiende esto que quiero decir? No hay uno o lo otro. Por ahí aparece en algún momento la prevalencia del odio, como decís vos, pero se me ocurre que esas dos dimensiones están presentes. Pero es una cuestión de matices. Habla más alto que no se es escucha. una cuestión de matices, entre lo que vos De intensidades. de intensidades, sí. De graduación, digamos, ¿no? Entre la hostilidad y la destructividad. Sí, yo lo que planteo es que a mí me da la impresión que el pueblo nunca está en el poder, algo dije cuando leía, ¿no? Sí. Que el pueblo siempre está en una posición de resistencia. Si uno ve el mundo del trabajo, que es donde clásicamente se desarrollaron las luchas políticas, desde la desigualdad presente en el trabajo, después se amplió a otro tipo de demandas, pero el conflicto social por excelencia siempre se desarrolló en el mundo del trabajo. Creo que habría que volver al trabajo como fuente de lucha política. Se distingue en el trabajo lo que se llama capital y trabajo, o sea que los sectores son los que tienen el capital y los que trabajan. La sociología siempre lo llamó control y resistencia, por eso yo también aludí al pueblo como resistencia. Desde ese punto de vista creo que el pueblo nunca está en el poder, porque el pueblo siempre es resistencia al poder. El poder puede o no estar en el gobierno, puede estar, de hecho está poco en el gobierno, también están en otros centros de poder, ¿no? Entonces creo que, insisto, el pueblo no ejerce el poder, ejerce la resistencia, desde el punto de vista de las fragilidades. O sea, el pueblo es la representación política de las fragilidades, no del poder. Y pensaba esto de la resistencia. Más preguntas, comentarios. Ahí hay una pregunta, Liliana, si la querés leer. Sí. Liliana Jiménez dice, ¿cómo pensar que las nuevas organizaciones que resulten en la unión de los débiles contra el poder no reproduzcan la misma estructura anterior, la sumisión frente al poder? Esto me parece un verdadero problema. Justo te estás refiriendo, Sebastián. Debe ser a Sebastián a esto, refiriéndola. Oh, qué largo. Un segundito. Aula dice, pregunta. Toda la conceptualización freudiana descansa sobre una episteme centrada en el sujeto individual y por lo tanto lo colectivo se piensa desde allí como lo han dejado en claro. Los filósofos contemporáneos de Luz, Simondon, perdón que estoy con unos anteojos que no corresponden, pensarían la producción de subjetividad como algo permanente e inacabado, y en la comunidad podría requerirse el uso de otras epistemologías. Entonces, desde esos autores, la búsqueda sería la micropolítica para generar cambios de los agrupamientos. Es un poco algo de lo que estuvimos trabajando nosotros. Sí,
En relación a la primera pregunta que se hizo, ¿no? La que Cerul acaba de mencionar. Es cierto el planteo, ¿no? El comentario y la pregunta. Sí, es cierto que, digamos, si existe una actividad social y es resistente al poder, claro que constituye riesgos, indudable. Es decir, acuerdo totalmente, es decir, esta operación, al intentar un cambio, ciertamente que constituye una fragilidad en su composición y por lo tanto, digamos, puede recaer en problemáticas que se trataban justamente de evitar, ¿no? Entonces sí, representa siempre un riesgo. Ahora, creo que la pregunta implicaba también cómo hacerlo. Es verdad, digamos, en trabajos anteriores hemos mencionado que habría como que buscar, es difícil hacerlo, nuevas formas de hacer determinados planteos para poder conseguir nuevos resultados. Es difícil, partiendo de determinadas categorías que ya han sido utilizadas, el poder encontrar opciones que puedan ser novedosas. Digamos, nosotros en general pensamos en dos instancias, digamos, de cómo hacer política, ¿no? En principio, reivindicamos la lucha de aquellos que se han inclinado por la defensa de los derechos humanos. Y creo, digamos, ¿no?, que otro de los planteos muy novedosos y que ha tenido, digamos, un impacto muy fuerte es la lucha de las mujeres, ¿no?, el desarrollo de la concepción feminista. Nos parece que se han buscado nuevos métodos, que se han pensado cosas diferentes y que se ha podido llegar a una lucha. Ahora, claro, siempre hay microfísica del poder, siempre hay un poder determinado y de alguna manera también siempre existe en el orden, digamos, de nuestra trayectoria personal, individual, también nos encontramos con una microfísica del poder. Acá también está conectado lo colectivo con lo individual. Podemos nosotros desde esa microfísica del poder ejercer algún tipo de poder y es probable. Pero acuerdo, digamos, con la persona que hizo la pregunta, siempre es riesgoso. Sí, yo quería agregar, coincidir más que agregar con esto de que es un riesgo permanente, por eso planteaba la idea de la resistencia. Siempre puede surgir dentro de eso que yo llamé la fragilidad, el retorno de la dispersión, ¿no?, que es el modo en que se reproduzcan las estructuras de poder, en el fondo. Y eso está en todos. Por eso hablé de la resistencia, de resistir a eso, que está en todos. En realidad, lejos del psicoanálisis, es algo que planteó Eva Perón también, ¿no?, desde otras perspectivas, pero planteó lo mismo. Y respecto de la segunda pregunta, claro, daría para un debate bastante largo, porque allí afirma que la conceptualización freudiana descansa sobre una episteme centrada en el sujeto individual. Y eso es debatible, si es así, ¿no? Por eso yo cité la idea de Freud de que la psicología individual es simultáneamente psicología social, ¿no? Con lo cual yo no estaría del todo de acuerdo en que la epistemología freudiana está centrada en el sujeto individual, ¿sí? Freud hace una analogía, perdón, en Moisés y la religión monoteísta hace una analogía entre el neurótico individual y lo que pasa en lo colectivo. O de sea, hecho, cuando Freud... los precipitados psíquicos, digamos, tienen su peso también en lo colectivo. De hecho, cuando Freud cuestiona la categoría de Jung de inconsciente colectivo, dice que no hace falta agregarle el término colectivo porque por definición el inconsciente es colectivo. Lo dice explícitamente, ¿no?
me quedé pensando en algo otra vez, que en este cruce que hay en los dos trabajos sobre las resistencias que estás hablando, Sebastián, ¿cómo la podemos pensar o qué piensan? Lo abrimos como pregunta a todos y a todas para estar. ¿Qué piensan ustedes en relación a las resistencias? Es como, las resistencias pueden ser pensadas también como un modo de defensa o como un modo también de sostenimiento. Creo que sí, creo que cuando Sebastián habló de resistencias, resistencias al poder, creo que yo lo primero que pensé fue en las defensas, ¿no? Es una defensa contra el poder. Y creo que en esa situación de resistencia y de defensa es donde se pueden producir el tejido que uno ve que en este momento se disuelve, ¿no? Y creo que la pregunta que siempre está, digamos, presente en nuestros encuentros es precisamente la falta de rebeldía, lo que Alberto leyó en el escrito como esta constitución subjetiva en cuanto a la rebeldía, lo edípico, pareciera ser que en este momento está silenciada y está acallada, ¿no? Y la pregunta era si precisamente la falta de tejido social, la falta de conciencia social, la falta de colectivo en cuanto a la fragilidad que Sebastián habló, si esta falta es por ahí donde, donde dejamos que se meta el poder. Y creo que resistencia sí es una manera de defensa. Como de sostenimiento, o sea, defensa como sostén en lo colectivo, lo pensamos de esta forma. ¿Alguna otra pregunta? Porque fueron aportes. Acá. Esta, bueno, ya la estamos, de Lilian, hay un mensaje nuevo. Hay un mensaje, sí, de Mariu Farré. Sí, estoy leyendo ahora. El fin de semana escuchaba a Franco Berardi, estuvo en el Colegio de Psicoanalistas, vamos a decir, hablar del aumento de la agresión en la vida de las personas y de las naciones como resultado del aislamiento, de la vivencia del otro, como peligro durante la pandemia, y lo compara con el ánimo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Un segundito que estoy leyendo, a la Segunda Guerra Mundial será, Segunda Guerra, relaciona esto también con el aumento de los nacionalismos que, a ver, esta no me da, perdón, relaciona esto también con el aumento de los nacionalismos que él observa resurgiendo a nivel mundial. ¿Ustedes tienen alguna opinión formada al respecto? ¿Qué tema? ¿Qué tema? Respecto de lo excesivo de la agresión, ¿no? Que plantea, creo que en el trabajo también se menciona que en este momento más que renuncia funcional lo que se encuentra es un exceso y lo excesivo de la hostilidad, ¿no? De la hostilidad como una manera, digamos, intensa de manifestarse frente al otro y en defensa hacia el otro, ¿no? Con lo cual esto implica la creencia, un aumento de la creencia en la omnipotencia, la creencia en que yo puedo solo, y bueno, y esto está presente en la base de las rupturas de los vínculos sociales. Creo que sí, yo creo que en un momento en el trabajo se dijo también que tanto para el bien hacer como para el mal hacer siempre se necesita del otro. Si yo quiero robar un banco, voy a necesitar de otros, no lo puedo robar sola. Y lo mismo pasa con, bueno, obviamente con el bien hacer. Y creo que esta ruptura de renuncia pulsional, esto produce este exceso de hostilidad, que en definitiva se vuelve hostilidad contra sí mismo. O sea, siempre vamos en este puente, ¿no? De lo social, como si fueran las dos caras de la misma moneda, de lo social a lo individual, de lo individual a lo social,
moviéndose en un continuo, ¿no? Modificándose el uno al otro. Sí, la pregunta, bueno, si yo no podría responder, o sea, no tengo alguna opinión formada respecto de lo que plantea Franco Berardi, de todos modos, me suena bastante sensato lo que plantea, ¿no? Con lo cual, habría que preguntarse qué es lo que llevó a que la pandemia se transforme en violencia, ¿no? Como, o sea, ¿por qué el aislamiento derivó en violencia? No sé si es que habrá muchos que se identificaron con el virus, no sé qué puede haber pasado, pero sí es posible. Y también respecto a los nacionalismos, es cierto que hay bastante nacionalismo, pero también habría que definir nacionalismo, ¿no? Porque no todos los nacionalismos son iguales, y mucho menos en los países semicoloniales, ¿no? Quiero decir, acá mucho nacionalismo no se ve, por lo menos en la derecha, mucho nacional. Hay otras derechas del mundo que sí son más nacionalistas, pero no las de Argentina, por ejemplo. Así que eso habría que ver qué entiende, a qué nacionalismo se está refiriendo. Supongo que algunos europeos, ¿no? Y yanquis, pero, en fin, es interesante lo que plantea. Berardi también plantea que él ve algo así como un estado de psicosis colectiva y que más que geopolítica dice que hace falta psicopatología para entender lo que está pasando en el mundo. ¿No? Se lo planteó en un artículo hace un mes aproximadamente. Bien. ¿Hay más? Sí, estaba esta, y ahora vuelvo sobre eso. Entonces, a mí me parece, podrían será explicar un poco más cómo la hostilidad hacia el otro es la hostilidad hacia uno mismo. Sí, pero me parece que sí, te salteaste algunas preguntas, Lili. No. Sí. Y si la depresión colectiva que trae la... Sí. No, hay 2 o 3 preguntas antes. Ah, perdón, sí, tenés razón. ¿De qué modo proponen recuperar la noción de filogenia en el psicoanálisis actual? Y otra, Winnicott dice que si la sociedad está en peligro no es a causa de la agresividad del hombre, sino de la represión de la represión de la agresividad individual de los individuos. ¿Cómo piensan ustedes esta frase? ¿Qué posibilidades de canalización de la agresión creen que son posibles? Y después podría explicar más. Sí, ya la leí al principio que decía, ¿podrían explicar un poco más cómo la hostilidad hacia el otro es la hostilidad hacia uno mismo? Es un poco el trabajo. Es un poco el trabajo, sí, porque creo que en esto que yo dije hace un ratito, ¿no? No se puede ser sin el otro. Y entonces, al estar en contra del otro, me elimino a mí mismo. Y esa hostilidad va contra mí misma, digamos, contra mí mismo, quedo solo frente al mundo. Creo que esta es la hostilidad vuelta contra sí mismo. Es otra manera digamos, de manifestarla. Manifestar la hostilidad hacia el otro, hacia mi semejante. Alberto, ¿vos querés decir? Sí, estaba pensando que cuando Freud, de alguna manera, equipara la psicología individual con la psicología social, tengamos presente que menciona que siempre, inevitablemente, hay un otro, ¿no? Ya sea a partir de un vínculo, ya sea como partener, como sea. Como rival también, pero digamos, lo que señala Freud es que siempre hay un otro. Por lo tanto, hay una consideración de la alteridad, ¿no? Hay una consideración desde un punto de partida, ¿no? Hay un otro. Es decir, de alguna manera también tenemos que pensar que somos por el deseo de un otro, ¿no? Es decir, advenimos a la vida por el deseo de un otro. Es decir, el otro siempre está. Con respecto
a esto, ¿no?, que se menciona del poder y la resistencia, es interesante la categoría de Michel Foucault, señalando que ahí donde hay poder, siempre hay resistencia. No se puede pensar uno sin el otro. Si hay poder, va a haber resistencia al poder. Sí, yo quería decir algo de la pregunta previa, que hablaba de la filogénesis, de qué modo proponen recuperar la noción de la filogenia para el psicoanálisis actual, ¿no? En realidad, yo lo que propondría es recuperar lo que dice Freud, que, insisto, creo que ha sido poco retomado en la bibliografía, seguramente porque al ser una hipótesis muy abstracta, tiene escaso valor práctico, empírico en la clínica, digamos, ¿no? Pero tiene valor teórico. Freud era lamarckiano, ¿no? No era darwiniano, él en esto era lamarckiano, y él sostenía que la ontogenia repite la filogenia, ¿no?, que en cada sujeto en su desarrollo se reproduce la historia de la especie, y entonces establece una de las series complementarias que desarrolla Freud es entre filogenia y vivenciar accidental, ¿no? O sea, que a cada persona le pasa de manera contingente, y cómo se complementan o no ambos elementos de la serie complementaria, la filogénesis y la vivencia. Freud primero sostuvo que cuando la vivencia no aporta algo que está disponible en la filogenia lo completa, ¿no? Y después se retractó de esa hipótesis y sostuvo que cuando la vivencia no aporta lo que pide la filogenia, se crea un estado de nostalgia, ¿no? Algo así como el recuerdo de lo que nunca ocurrió. Eso, para responder algo de la filogénesis, ¿no? Yo quisiera tomar algo, me quedé con una pregunta, un aporte que hubo sobre, a partir de los nacionalismos que están apareciendo, hablemos en plurales cuando hablamos, diferentes formas de poder expresar. Yo lo pensaba en algo que nosotros decimos de trabajo, que es en el uso del lenguaje, y cómo a lo mejor algo de esto emerge en la utilización, en los dichos que van apareciendo en el lenguaje, en diferentes posiciones, como muy descarnadamente, como el nacionalismo, como denigrar, digamos, al otro. Sin ir más lejos, esta mañana, bueno, las comunicaciones hoy, o las formas de las ideas están todas tuiteadas, es a través de Twitter. Entonces, muy acotado, pero leía y escuchaba algo como en una denigración de la figura, por ejemplo, presidencial, llamámoslo a otro, y creo que en eso, pero en una... como en una cosa de aniquilación de la categoría de lo humano, y esto aparecía de otros referentes políticos que estaban. En este sentido, a mí me parece que puede emerger algo del orden de del nacionalismo, ¿no? Cómo se utiliza en el lenguaje a través de estos decires la aniquilación del otro. Esto lo estoy pensando ahora, no lo estaba hilvanando. Y por otro lado, este aporte que estaban acá haciendo un colega que decía, Winnicott dice, si la sociedad está en peligro, no es causa de la agresividad del hombre, sino de la represión de la agresividad individual de los individuos. ¿Cómo piensan esa frase? La abro para todos nosotros. ¿Qué posibilidades de canalización de la agresión creen que son posibles? Si está Alicia Levin por ahí, seguramente ella va a poder responder mejor que nosotros. Porque por Winnicott, dicen, claro. Acá hay varios, está Alicia claro. Lapidus también por acá, también. Hay varios que estamos con la de Winnicott, sí. Está Lili, que la veo por ahí también. Yo quería decir algo de las preguntas sobre la pandemia. Creo que estas preguntas que plantean, lo que muestran, que es interesante,
es que una cosa es el problema, digamos, del virus, y otra cosa es el problema, digamos, anímico, singular y colectivo. ¿Cuánto pudo ser pensado singular y colectivamente lo que significaba estar en riesgo, estar expuestos, estar en cuarentena, etcétera? Y ahora, que ya está todo más liberado, no terminado, pero sí más liberado, también importa pensar qué significa retornar a la vida, llamémosle previa, ¿no? A la llamada normalidad previa, porque no se retorna en automático. Si uno ve mucha gente que le cuesta salir, coordinar horarios, no es que se terminó y listo, salimos, y uno recupera lo anterior como si no hubiera pasado nada en el medio. Creo que son todas cosas que son para pensar y que no vamos a obtener respuestas de inmediata, dado que nosotros siempre llegamos tarde a explicar las cosas, ¿no? Inevitablemente. No lo digo como reproche, digo, uno, qué sé yo, primero hay que leer en general a los escritores y después llegamos los psicoanalistas a explicar lo que pasó, ¿no? Bien, y ahí Alicia Levin prendió la cámara, entonces nos va a decir algo sobre Ahí, No, sí, porque ahí sí, hizo el aporte de que está Lili, que las nombré ya. Está Lili Sí. Felber también y está Alicia Lapidus, Ah. así que Si podrían. Alicia Alicia Levin o Alicia Lapidus o Lili quieren hablar, podemos darle la palabra para poder ubicar esa pregunta que hizo. Para que nos desasnen sobre Winnicott. Si alguna de las tres quiere levantar la Alicia mano. Levin, Alicia Levin está levantando la mano. Ah, bueno, ya la ubicamos y le... Acá está. Sí, vamos a pedir que reactive el audio. Alicia. Hola, bueno, gracias. Venimos desde anoche con Sebas. A mí me parece que hay que contextualizar esta frase de Winnicott, porque en realidad la mesa está trabajando más, casi parecido a algo de anoche, del malestar, en relación a la violencia. Incluso los primeros que leyeron el trabajo hablaron de la violencia, de la derecha, del malestar cultural. A mí me importa, ya que Sebastián pidió la palabra y por ahora Lili Diamen y Lili Felber y Alicia no pidieron hablar. En realidad, el interlocutor con el que discute Winnicott en este concepto del odio, obviamente es Melanie Klein, porque él lo que va a trabajar en ese momento es que no hay deflexión del instinto de muerte y esta crueldad. Él plantea un odio sin intención. Entonces, cuando habla acá que en realidad el sufrimiento social no sería tal o podría ir por otros canales, está pensando en el infant y en un medio ambiente, equiparándolo con lo social, que pueda tolerar, ¿sí? Que dice el no adaptarse ni someterse, pero que pueda aceptar la agresión sin intención. Ese es el concepto que él está trabajando de agresión y que después lo extiende al trabajo sobre la sociedad y la democracia. Supongo que es eso lo que preguntaba Ezequiel. Claro, lo que pasa es que en psicoanálisis tenemos un problema, que todos usamos las mismas palabras, pero no todas quieren decir lo mismo. A eso me refiero. Por ejemplo, agresividad no es lo mismo en cada autor, lo mismo pasa con la noción de objeto, que según Melanie Klein puede ser una cosa, según Freud otra, o Lacan, etc. Entonces no alcanza a veces con mencionar un concepto, sino qué es lo que el autor que lo acuñó definió para ese concepto, ¿no? Sí, te agradezco, Sebas, porque esta es la idea, lejos del eclecticismo, digamos, no hacer una extensión de algo que en realidad pertenece a otra. No sé, Lili Felber, Ali, Lili Diamen, ahí que, vamos, Winnicott. Y Lili Felber. Ahora la buscamos y le permitimos. Sonaste, Sebas, se le diste a las de Winnicott, ahora. Está muy bien, está muy bien. Lili, podés activar tu micrófono. Bueno, muchas gracias. La verdad que ambas presentaciones han sido más que lujosas y dan para mucho intercambio, básicamente en los tiempos que nos toca vivir, además de como personas, como psicoanalistas, ¿no? Y retomando un poco lo que se está hablando, creo que también hay algo del orden de cómo Winnicott discutía con la noción o con el concepto de agresividad.
en el cual se establece la diferenciación con la agresión, dado que hay un nivel de erotización acerca de la agresión, o que lo transforma en agresividad, con el otro como objeto. Entonces, acá también creo que hay una lectura incluso no solo social, sino intersubjetiva y del contexto, para poder entender a ese infans en relación, infans como modelo, en realidad, en relación a la agresión con el otro, entre otro, con otros, o sea, no sin otros. Y en este sentido es, creo que hasta sumamente freudiano, ¿no? Y una relectura para poder ubicarlo dentro del contexto no solo de su época, sino también de los modos de tratamiento a las personas, y no me refiero solamente a la clínica. Por eso mismo, lo que apunta un poco la pregunta es, ¿qué se hace en todo caso con la represión? Porque hoy vemos que en los niveles de represión, incluso a nivel social, se generan a partir, ya creo que no solamente del tema del desvalimiento, sino frente al desvalimiento. Digo, las masas, los grupos, se levantan de la manera que pueden, resisten de la manera que pueden, como una manera también de encauzar la agresión, y no necesariamente la agresividad. Lo que pasa es que los humanos le tenemos mucho temor, y particularmente los adultos, puestos en lugar de adultos, a la expresión de la agresión, y creo que también a los pueblos no les pasa algo diferente. Por eso yo planteaba esto que trae Freud, en el narcisismo de las pequeñas diferencias. Él ahí dice que hay un tipo de agresividad dirigida hacia la exterioridad que no es dañina, sino que es creadora de una espacialidad. Y también pensaba ahora que sería un buen momento, no este de la reunión, sino socialmente hablando, para recuperar un texto de Winnicott sobre la libertad, para responderles a los que hablan de la libertad. ¿Qué es lo que plantea ahí Winnicott? Más bien cuestionando la categoría libertad y oponiéndole la de creatividad, ¿no? ¿Algún otro quiere desmutearse y hablar? Les damos ese espacio abierto, espacio abierto al diálogo también. Justamente pensaba en estas cosas, en estas cuestiones, y lo planteamos en el trabajo como forma final, hay como cierta posibilidad a continuar a ser pensada. Nosotros en el trabajo expusimos pensamientos, no otra cosa, nada acabado, y procesos de pensamiento en los cuales estamos. Y en esto de traer Lili también de los pueblos y de las resistencias, si hay posibilidad, ¿no? Si hay en este momento y en esta lectura de este país y de este mundo, se pueden generar estas resistencias posibles frente a los ataques, ¿no? Como organización, en resistencia como cierto tejido social que puede armarse, ¿no? Si lo hay, si puede. Y en lo personal creo que hay muy poco y son muy aislados estos núcleos posibles de ciertas resistencias o armado de tejido de un colectivo, de un tejido social medio armado para poder resistir frente a las diferentes agresiones, ¿no? Creo que hay poco de eso y que lo que recibimos es demasiado, lo que se recibe en lo social es demasiados ataques. Y que no lo hay. Por ahí porque hay ataque a lo más, esto lo pensamos muchas veces, ¿no? En el grupo, si hay ataque a lo más primario que uno puede ser, es este ataque al pensamiento, si no va atacando también a la condición de lo humano. Cuestiones que vamos por esos lados pensando. ¿Algún otro quiere participar, compañeros? ¿Compañeros? No, simplemente esto, ¿no? Que lo que decía al principio de nuestro trabajo, constituidos también desde el lenguaje que nos historiza, que es historia y demás, creo que también no podemos dejar de pensar en esto que decía
Liliana, del ataque, ¿no? El lenguaje actual, ¿no? Apunta quizás a las partes más regresivas de uno, apunta también a todo lo que tenga que ver con el dominio y el poder que se despierta en nosotros, como, a veces como una cuestión imposible, ¿no? Como una ilusión, ¿no? En vez del porvenir de una ilusión sería la desgracia de una ilusión, en el sentido ¿no? De creer que sí vamos a poder solos y que esto tiene efectos porque estos sentimientos, quizás por estos precipitados psíquicos, por estos filogenéticos a lo que se aludió, está teniendo vigencia en nosotros y está siendo convocado constantemente. Este lenguaje sabe a qué apunta y sabe qué despierta. Y creo que esto es lo importante para pensar. Seba, ¿estás por decir algo? No, estaba pensando. Bueno. En que, Una cosita por ahí, un poquito más arriba, bueno, en principio me parecieron sumamente interesantes las dos ponencias, pero me parecía interesante pensar estas dos ponencias en relación al nombre del grupo, ¿no? Yo había preguntado desde la perspectiva que ustedes presentan, cómo pensar la articulación política y psicoanálisis, y desde esta misma perspectiva, cómo pensar la política del psicoanálisis. Digo, que implica una posición política también, ¿no? Por ahí, si podemos abrir un poquito esto, que es lo que... ¿En qué sentido decir, Norberto, implica asumir una posición política? Y es un lugar de pensamiento. Ahí en lo que había ubicado una de las preguntas sobre si el psicoanálisis remite a la psicología individual o es endogenista, o si el psicoanálisis, como yo lo pienso en la línea de lo que vos planteabas, Sebastián, como Freud lo dice en Psicología de las Masas, es una psicología social, y si uno va ya al proyecto en el complejo del prójimo, la constitución psíquica no es sin el otro, ¿no? Desde el inicio mismo, ¿no? ¿Qué decir de la inclusión de la cultura? Pero en este sentido, ¿cómo piensa la articulación en lo que viene hablando? Me parece que es una puesta en práctica, ¿no? Pero un poco también en la invitación a integrar el grupo, esto del psicoanálisis y política, que a veces parecieran como, desde ciertas perspectivas, como antagónicos, ¿no? Sí. Esto que plantea Norberto es cierto, y muchas veces que hemos presentado trabajos en distintos lados, siempre aparece el cuestionamiento, ¿no?, de la relación entre psicoanálisis y política. Y yo debo decir que nunca escuché un argumento que me resultara muy convincente para cuestionar la relación entre psicoanálisis y política, ¿no? Y que en realidad lo que yo he notado en quienes cuestionan la relación entre psicoanálisis y política es que lo que cuestionan es un problema del presente. Porque si uno escribe un trabajo sobre el nazismo, no dicen eso, por ejemplo. Sobre el nazismo en Alemania en los 40, ¿no? No plantean eso. Lo leen con mucho interés. Si uno plantea, qué sé yo, algún texto donde analiza las religiones, tampoco. Pero sí, cuando uno analiza... la respuesta a Einstein, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Bueno, Freud escribió un libro sobre un presidente de los Estados Unidos, ¿no? Sobre el presidente Wilson. Entonces, pero siempre es un problema cuando uno habla de... Un problema, quiero decir, un cuestionamiento, cuando uno habla del presente, de la realidad actual. No cuando se habla del pasado. Es un rasgo curioso del cuestionamiento. Y también eso volviendo a la cuestión de la epistemología individual o desde el sujeto, por eso también hablé de la filogénesis, porque uno no solo no es sin el otro, uno no es sin la especie, ¿no? No es sin un otro familiar, no es sin un otro social y no es sin un otro de la especie. Pensaba en esto que vos estás diciendo, Sebastián, de lo actual. Justamente está
creo que encuentra respuesta en lo que dijiste anteriormente, las diferentes disputas, peleas, controversias en los diferentes momentos históricos del psicoanálisis o de la apertura o de la creación del psicoanálisis. También hubo peleas que en ese momento fueron atacadas. Y quizás lo actual tiene que ver con esto, con que hace falta un tiempo para poder decantarlo y pensarlo, ¿no? Yo creo que las categorías de tiempo y espacio están atravesadas para poder pensar estas cuestiones, que hace falta como tomar cierta distancia, ¿no? Porque está transcurriendo ahora. No pasa siempre, pero creo que hace falta esto. Hay cuestiones que pueden ser pensadas mucho tiempo después. Es un agregado, nada más. Pero es cierto lo que decís, es atacado en lo actual, no lo anterior. También puede ser atacado en lo anterior con diferentes lecturas, lo pasado hace 40, 50 años atrás. Pero ahí ya forma parte de una historia. Sí, Álvaro. digamos, uno podría pensar, digamos, que toda conceptualización podría pensarse desde una circunstancia política, ¿no? Es decir, a veces, digamos, llama la atención justamente que se pudiera pensar un psicoanálisis donde no tuviese intervención el orden de lo político, porque, digamos, pensaba, ¿no? El racionalismo. Si ustedes quieren, el racionalismo cartesiano, y podría pensarse fuera de lo político, el empirismo. Digamos, en el trabajo nosotros mencionamos, ¿no?, la posición de las psicologías tradicionales, pero el conductismo podría pensarse fuera de lo político, podría pensarse fuera de lo que significaba, ¿no?, la ciudad de Chicago, ¿no?, a principios del siglo anterior. Es decir, ¿no?, ustedes vieron la importancia que, por ejemplo, el empirismo o el conductismo, ¿no?, la importancia que le dan al concepto de eficacia. ¿Podía pensarse en ese tiempo, en Chicago, algo que no fuera eficaz industrialmente? Entonces, queremos decir con esto, ¿no? ¿Cuál es la conceptualización que se pudiera pensar más allá del paradigma de lo político? ¿Habría alguna conceptualización que quedara como al margen de esto? Digo como pregunta, señalo de alguna forma lo que nosotros venimos pensando, ¿no? ¿No está incorporado en toda conceptualización el orden de la política? ¿Habría un David Hume sin política? ¿Qué pregunta? Bien. Bien. Perdón, Dale. Diana. No, agregar una pequeña cosa. Digamos, más allá de lo explícito o no que pueda estar la política en una concepción, ¿no? Porque desde luego que hay pensadores, ¿no?, donde se hace explícito la aparición del orden de lo político. Ahora, el hecho de que no se mencione, ¿esto quiere decir que no esté? También dependerá de cómo se defina lo político, ¿no? Sí. Estaba pensando en eso. Hablando de conceptos que en distintas teorías quieren decir distintas cosas, también depende de cómo se defina lo político. Freud decía que el yo responde a tres amos, ¿no?, al superyo, al ello y la realidad. Quizá falta pensar un poco qué significa la realidad, ¿no?, como uno de los amos a los que responde el yo. ¿Qué significan los representantes psíquicos de la realidad? Mirá, lo que vos decís, Sebastián, es cierto, es así. Pero aún para las diferentes conceptualizaciones, que claro, digamos, una concepción determinada
es cierto que necesita un discurso determinado. Es decir, nosotros ahora, digamos, podemos tener miles de diferencias, ¿no? Lo que estamos conversando en esta situación. Sin embargo, digamos, la matemática articuló una unidad de discurso. Más allá de las diferencias que tengamos, podemos pensar que para todos los aquí presentes, en esta reunión, 2 más 2 es 4. Quiero decir con esto, ¿no? Toda concepción es una concepción de discurso. Y es verdad lo que se señala, que en cada discurso una determinada palabra puede representar una cosa y en otra unidad de discurso puede representar algo diferente. Esto no quiere decir que en todos los discursos no se encuentren imbuidos por algo del orden político. Más allá de la unidad de discurso, que es necesaria porque, a ver, más o menos nos podemos entender, ¿no? Lo digo sin ironía, más o menos nos podemos entender porque hemos definido una unidad de discurso. Entonces, como somos psicoanalistas, más o menos cuando hablamos de la represión, sabemos de lo que estamos hablando. Más o menos tenemos un criterio respecto de qué entendemos, por ejemplo, por represión. Pero digo, más allá de las concepciones y de los discursos, podemos pensar que de alguna manera la política se hace presente en todos los planteos, ya sea en forma explícita o no. Porque habría una conceptualización más allá de la política. Como pregunta, ¿no? ¿Qué pregunta? Si hay algo más de esto. Bueno, yo diría que algo de esto y de esta forma es un poco nuestra modalidad de trabajo en el grupo. Wow, hay otro aporte ahí ahora, así que aquel que quiera ir pensando. Acá hay alguien que hace, Mauro Pinelli dice, Jorge Alemán propone la noción de emancipación en lugar de la revolución, en los términos de una novedad o contingencia como acto instituyente que apunta a liberar el deseo del consumo. Dice él, bueno, esto dice él, ¿concuerdan con esta proposición? ¿Qué tema con lo de Alemán? Bueno, Jorge Alemán, digamos, siempre plantea, Jorge Alemán, siempre plantea, ¿no? Este criterio de la emancipación, pero justamente es un autor que siempre reflexiona, ¿no? Para que si pudiera haberlo, siempre es con el otro, siempre es en la unión, en el orden de lo colectivo, y por otro lado, no reclama el pensamiento de nuevas nociones para la política. Él también, digamos, es un autor que reivindica la lucha, ¿no? Digamos, y los progresos que se hicieron en el campo de los derechos humanos, porque hubo un animarse a pensar como con nuevas categorías, justamente lo que acá se señalaba, la condición del humano, ¿no? Que parecería que el capitalismo contemporáneo la ha olvidado. Poder, sobre todo el poder. Yo no sé bien cómo define Alemán la emancipación, ¿no? No recuerdo ahora bien cómo la define. Creo que hay un tipo de problema que lo planteé también para el trabajo nuestro, ¿no? Cuando empecé a leer, pero incluye al de Liliana, Alberto y Silvia. Creo que hay un problema en estos temas, es que solemos tender a formulaciones teóricas que terminan desconectadas de la realidad, no de la realidad, de lo práctico, de los hechos. Por eso yo mencionaba que a veces tenemos muchas definiciones conceptuales de pueblo, pero después cuando queremos verlo en los hechos no sabemos quién es pueblo, ¿no? Entonces, creo que eso es una tarea que tenemos, que es encontrar esos puentes entre las teorías y los hechos, porque si no, vamos a hacer la revolución en los libros o en Facebook, peor aún, y nada de la realidad va a quedar tocado, ¿no? Bueno. Bien.
Si les parece, vamos cerrando. cerrando. Muchas Y, gracias te a voy a todos por participar. Y a la gracias escuela. en especial a la escuela por este espacio. Invitados, invitades todos a participar. Lili, voy a cerrar con algo que Lili acaba de escribir, Lili Felber, digo yo, Liliana Felber dice, en nuestro medio Silvia Bleichmar se le animó en tiempo real a cuestiones de lo actual y el presente y los modos de entender desde el psicoanálisis. ¿Es así? La Es realidad cierto. y la subjetividad, ¿cómo ven las fuentes del sufrimiento? Efectivamente. Ay, la tenemos que seguir, Lili, te la contestamos después. Muchas gracias, Bueno. dice por acá, y muchas gracias a todos. Y gracias. Muchas gracias. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es permitir que puedan abrir sus micrófonos para saludar con un aplauso. Y bueno, muchísimas gracias al grupo de Política y Psicoanálisis y los vamos invitando con un flyer a la actividad del miércoles que viene. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Chao, gracias a todos. Gracias. Muy bueno, muy bueno. ¿Quién está por ahí? María está. Gracias, preciosa la actividad, muy buena. Gracias, Alicia, por la participación. Un abrazo a todos. Chao.